Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir a Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. ¿Sí? Marcos, capítulo 2, verso 1, dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Ven? Lucas, vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 5, el verso 17 hasta el 26. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 5, el verso 17. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa por el tejado, le bajaron con el lecho poniéndole en medio y delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús
Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo: ¿qué camináis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Amén? Amén. ¿Cuándo tenemos que ver las maravillas? Hoy. La palabra dice: hoy hemos visto maravillas. Pero también hay una actitud de aquellos que traían al paralítico. ¿Cuál era la actitud de ellos? Ellos llegaron al lugar, vieron que estaba todo lleno, porque dice que habían venido los fariseos, los escribas, todos los que estaban interesados en la palabra, porque se habían enterado que Jesús estaba en la casa. Y vinieron y había tal multitud, dice que no podían entrar ni a la puerta. Entonces estos hombres que estaban dispuestos a llevar al paralítico a los pies de Jesús. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ver en nuestra vida, en nuestro diario vivir, si estamos dispuestos a llevar a alguien a los pies de Jesús, a la presencia del Señor. A lo mejor sea un paralítico, a lo mejor no, a lo mejor sea una persona que solamente necesita tener un encuentro con Cristo, porque cuando alguien tiene un encuentro con Cristo, su vida cambia totalmente. ¿Sí o no? No, yo pregunto porque a lo mejor soy yo el que estoy entendiendo esto y los demás no. Porque realmente cuando alguien viene a los pies de Cristo, su vida es transformada. Por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Yo vine a la presencia del Señor, alguien me dijo que donde ella iba Dios hablaba. Yo la miré media rara, dije: estás media loca tú. Yo he sido monaguillo, nunca Dios me habló. Y ella me dijo: ven y ven. Lo que yo no sabía es cómo Dios hablaba. Dios habla a través de la palabra, a través de la predicación, habla a través de un sueño, a través de una visión. Dios está hablando continuamente a través de las circunstancias que nos van pasando. Dios está hablando contigo y conmigo. Y cuando nosotros obedecemos el gran mandamiento que dice: ir por todo el mundo y predicar evangelio, ir y hacer discípulos. ¿Qué quiere decir hacer discípulos? Compartir con otro lo que Dios está haciendo en tu propia vida. Amén. Si tu vida es transformada por el poder de Dios, como le pasó al paralítico. Pero ahora vamos a ver la fe de quién. Jesús dijo: y viendo la fe de quién, de los que llevaban al paralítico. A veces nosotros no vamos a hablarle a alguien y dicen: pero si este no quiere saber nada, es un ateo. Pero ¿y tu fe? Pon tu fe en acción. Y de esta manera vas a ver cómo Dios transforma la situación. ¿Por qué? Porque siempre hay algunos que estaban ahí y decían: blasfemia dice. Pero dijeron algo tremendamente esclarecedor: el único que puede perdonar pecados sobre la tierra es Dios. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Que es Dios. Estaba perdonando tus pecados y los míos. Él es poderoso para perdonar cualquier pecado, siempre y cuando las personas se arrepientan. Ahora, yo al paralítico lo veo, al pobre hombre que lo trajeron, lo llevaron. No, en ningún momento se queja que lo subieron por arriba del techo, que lo bajaron, que no dice nada, simplemente dice: y viendo la fe de ellos. Y Dios está viendo tu fe en esta mañana. Tu fe puede cambiarle la vida a otra persona. Tu fe que está dispuesta a llevar a alguien a Cristo puede cambiar la vida de esa persona. Porque ¿qué pasó con el paralítico?
tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo más interesante de esto y de la palabra del Señor? Que el Señor vino a la tierra, murió en la cruz, crucificado, derramando hasta la última gota de su sangre para perdonar tus pecados y los míos. Ese es el propósito de Dios, perdonar los pecados. Y cuando alguien se siente perdonado, porque el diablo es especialista en mandarte flechazos a tu mente, que no sirves, que no vales, que eres una desechada, un desechado, pero no es así. El Señor te ha traído con lazos de amor a su presencia, y alguien con fe te habló de la palabra del Señor. Y cuando alguien te habla, como me hablaron a mí, me dijeron, Dios habla, y vamos a ver si es verdad. Hace 40 y pico de años que creí que Cristo podía cambiar mi vida. Voy a ver. Si usted invita a alguien, invítelo con fe. Porque el Señor en ese pasaje dice, y viendo Jesús la fe de ellos, no del paralítico. El beneficio lo recibió el paralítico, pero la fe de quién era? De los otros 4. Y no había uno solo, y no se pusieron a discutir que subimos por arriba, bajamos, lo metemos por ahí o lo metemos por ahí por el otro lado. No se pusieron a discutir, simplemente se pusieron manos a la obra. ¿Verdad? A veces uno le va a hablar al vecino y piensa, pero si cada vez que yo le hablo, en vez de decir sí, amén y gracias y estar agradecido, me dice, no me venga con ese cuento. Estuvieron 15 años orando por la misma. Y cada vez que venía la tía a hablarle, esta le hacía unos desplantes y unos desprecios. Pero llegó un momento en que el Espíritu Santo de Dios tocó su corazón y fue transformado. Y gracias a Dios que Dios la transformó y me la trajo limpita para que yo me casara con ella. Porque como era antes, durante poco el matrimonio. Pero Dios está interesado en quién? En ti. Está interesado en que tu fe se mueva de tal modo que podamos ver los milagros que Él tiene preparados ya de antemano para que nosotros andemos en Él. Aquí hay 3 cosas muy interesantes. Una es la reacción de los que traían al paralítico. La reacción de ellos era de fe. Está la reacción del paralítico, que obedeció porque el Señor le dijo, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. ¿Y qué hizo el paralítico? Exactamente lo que le dijo el Señor. No le preguntó, bueno, Señor, ¿y cómo va a hacer esto? ¿Y cómo me va a hacer masaje en las piernas? ¿Qué? No, simplemente se levantó, tomó su lecho y se fue. Ahora está la reacción de los fariseos, de los que siempre están buscándole las 5 patas al gato, y cuando el gato tiene la quinta en la cola, no es la cuarta. ¿Y ellos qué dijeron? Empezaron a pensar en sus corazones, porque hay unas cosas que tiene el ser humano. Piensa. ¿Usted se ha dado cuenta que piensa? ¿Usted se ha dado cuenta que usted piensa o no? Y yo siempre hago referencia a un soldado que vino a ver al profeta, porque una niña que había raptado se la llevaron y dijo, ¿cómo estaba el hombre? Leproso. Dijo, si va a mi pueblo y ve al profeta, yo lo va a sacar. Y vino y golpeó la puerta del profeta, y el profeta mandó a su siervo y le dijo, anda a decirle que se vaya a bañar. Con todos los honores que venía el hombre, porque era alguien importante y traía bendiciones y traía cosas para darle al profeta. Y se enojó. Se enojó y dijo, no hay ríos más limpios, más sanos y más transparentes en mi tierra, que me tengo que venir a meter a este río que es de arrastre y es turbio.
pero siempre hay algún humilde. Porque él, ¿cómo era? Soberbio. Pero hay algún humilde y le dijo, Señor, si te hubieran pedido una cosa extremadamente grande, ¿lo hubieras hecho? Sí. Sí, dice, porque yo pensé, y ahí está el pensamiento, yo pensé que saldría el profeta, invocaría a su Dios, pondría su mano y me sanaría. Fíjate lo que pensó el hombre. Pero como no se dio como él pensó, se volvía sin la bendición de Dios. Pero siempre hay un hombre de fe, siempre hay un hombre con humildad que le dijo, Señor, pero no. Y bueno, ya que estamos aquí, se fue y se zambulló. ¿Cuántas veces? 7 veces se zambulló. Y dice que cuando salió la 7ª vez, la piel era como la de un niño. Quiere decir que Dios sanó, pero Dios respetó la fe de quién. No, la fe del pobre hombre que le dijo, el siervo que le dijo, Señor, si te pidieran alguna cosa difícil, no la harías. Y él dijo, y bueno, ya que estamos, para no hacer el viaje en vano, me voy a bañar. Dios te pide a veces cosas que son insólitas, pero según la fe de ellos, Dios produce los milagros. Según tu fe, Dios produce los milagros. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en esta mañana estamos en este lugar escuchando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos fe, para poder salir a luchar por todas las adversidades que están pasando. Amén. Hay una canción que dice, si tuvieras fe, como un grano de mostaza. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa canción? Eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. ¿Has visto que hay algunos problemas que son como una montaña en tu casa? Y la fe que viene por el oír de la palabra de Dios te va a ayudar a que esas montañas de los problemas se vayan. Porque el que vive en nosotros es mayor que aquel que vive en el mundo. Cristo vive en tu vida. Amén. Dile a tu hermano que está al lado tuyo, Cristo vive en ti. Amén. Cristo vive en ti. La fe de ellos. Jesús dijo, viendo la fe de ellos. Y a mí, cuando veo el relato que hicieron, ¿qué hicieron ellos? Se fueron y le hicieron un agujero en el techo. No se pusieron a pensar, oh, ¿qué nos va a decir el patrón de la casa? ¿Quién era el dueño de la casa? Según el relato era Jesús. Ahora, por eso he leído los 3 pasajes. ¿Qué dice que era? Y Jesús dice que estaba enseñando. Y cuando vio que le estaban agujereando el techo, no se pudo, oh, espérense muchachos, ¿qué hacen ustedes? Me van a romper la chabola que tengo. ¿Dijo eso? No. Al contrario, dijo, viendo la fe de ellos. Se produjo, porque también dice la palabra que el poder de Dios estaba en Jesús para sanar. Amén. Estamos leyendo Lucas capítulo 5, verso 17. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Por eso es tan importante reunirnos. Por eso es tan importante juntarnos a leer la palabra y a escuchar la palabra.